Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy traigo para mí uno de las también segunda, seguimos con el Volkswagen e-up, lógicamente. Y estamos con una de las, ya menos sorpresa, pero la segunda sorpresa del canal, en el sentido de un coche que, bueno, que como pudisteis ver en tema de autopista y autovía nos sorprendió y nos sorprendió bastante. Como decimos, poco frontal y poco peso, y eran las grandes virtudes de este coche. Y lo que defendía yo es un coche inteligente de cara a, oye, no necesitamos ir con 2000 kilos de peso por la calle para movernos una persona o dos de un punto A a un punto B, que es el concepto de Smart, que realmente me ha parecido siempre interesante ese tipo de coche. ¿Qué pasa? Que luego miramos coste del coche y miramos diferencia con uno de 5 plazas y es verdad, todos terminamos en un coche superior, lógicamente. Y si al precio de este coche aparecen coches más grandes, pues lógicamente este en el mercado no va a tener sentido, pese a que es un buen coche. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo en el mercado eléctrico, lo más barato y lo más inteligente, y también por tamaño lo ideal, estamos hablando de este coche. Esperemos que el resto del mercado baje un poquito y ya se lo ponga más difícil y este aún más baje de precio. Pero ya hablamos de un coche bastante razonable y que el coste logístico del coche es muy bajo. Así que bueno, simplemente eso. Empezamos la prueba, como siempre digo. Esto es resetear media, subir al punto más alto de la isla y bajar. En esta prueba también suelo analizar el comportamiento en montaña. Y como también he dicho, aunque este vídeo lo publique antes que la prueba del Golf, el Golf también ha sido probado. Lo he probado anteriormente a este coche, pero lógicamente es un modelo antiguo y este coche personalmente creo que tiene cierta relevancia, sobre todo por novedad, que hay que publicarlo antes. Por lo tanto, también tenemos el tema de consumo del Golf y demás. Y en el anterior vídeo vimos cómo consumía en pista, para sorpresa mía, lo mismo que el Ioniq nuevo. No como el Ioniq antiguo, hay que decirlo todo, pero es que estamos dentro del top 2, top 3 de consumo eléctrico en un coche. Lógicamente este está claro que va a ganar en ciertos aspectos cuando hablamos de que pesa mucho menos y de que tiene pues menos frontal, ¿vale? Que lógicamente en un Ioniq la aerodinámica está mucho más cuidada, incluso en modelos, pues en el Ioniq nuevo, en el Leaf, hay coches que tienen la aerodinámica cuidada, pero está demostrado que con poco peso y con un sistema bastante decente, eficientemente hablando, consigue unos datos espectaculares y que sí, lo ayuda el poco frontal, pero que está muy bien el coche. Como decimos, subimos por montaña, comportamiento en montaña. El coche tiene una suspensión bastante durita, así que realmente el tema de bacheado y demás lo vamos a notar. No es un coche tan cómodo como subir con un Leaf. Pero a favor de él se parece a su hermano mayor, el Golf. Hablamos de un coche que se agarra perfectamente bien. El poco peso hace que puedas tomar las curvas a una velocidad superior a la que creías y el coche vaya por donde tú quieras que vaya. No se va a ir en ningún momento, no pesa nada y agarra muy bien. El Golf, pesando más, lo consigue hacer incluso mejor. Pero bueno, hablamos de un coche que cuesta unos 10.000 euros menos, ¿vale? Así que estamos hablando de un coche que ha llegado al nivel prácticamente de un Golf. Y hablamos de que el nuevo Ioniq consiguió acercársele. Esto y un Ioniq nuevo habría que compararlos para ver dinámicamente cómo van. Ya digo, el nuevo Ioniq va muy bien dinámicamente hablando. Este es otro concepto de coche, así que no va a ir igual. Pero bueno, hablamos de que el Ioniq para el peso iba estupendamente bien. Y la ventaja que tiene es que no pesa nada. Entonces va estupendamente bien y no pesa. Así que es perfecto. Ya digo, la verdad, o sea, me ha sorprendido bastante de poder ir ligerito, de poder ir tranquilito. Y sin ningún... Es decir, si te venía una curva que no habías visto, gira y el coche va, no tienes ni que frenar. El coche gira perfectamente. Es la gran ventaja de llevar poco peso y de tener que girar poco peso. Y hablando del poco peso, estamos subiendo y subiendo como en otros coches. Recordemos que la media normal suelen ser cercana a 30 kWh, donde los Ioniq se sitúan por debajo de los 30 kWh, pero cerca, y los demás coches por encima, ligeramente de los 30 kWh. Y esa es la media que llevamos viendo en el canal. Y atención a lo que es tener un coche que pese bastante menos. Hablamos de que a los demás les está sacando unos 400-600 kilos de peso. Lógicamente el coche ocupa menos y lógicamente el coche no es tan cómodo. Vamos a hablarlo. No es un coche cómodo como comentaba en el anterior vídeo de ir por pista,
pero en montaña al ser chiquitito es muy manejable y en ese aspecto, si es cómodo, salvo en carretera muy bacheada, la suspensión, digo, bastante durita y al ser bastante corta, si subimos por ejemplo un badén, vamos a cabecear un poco nosotros contra el sillón, pero bueno, es un coche que digo, está bastante bien y a quien le gusta la conducción más deportiva y por el precio que tiene, se va a divertir muchísimo con este coche. Control de tracción y demás, como he comentado siempre y he hecho hincapié en ello, muy muy buenos. El tema de potencia, también, que eso no lo comenté en el anterior vídeo, 61 kilovatios de potencia. Y hablamos de un coche que pesa poco, puede parecer poco 61 kilovatios hora, pero ya os digo que comparado con mi Leaf, el coche tiene mucho más sensación de aceleración por lo menos, y creo yo que mayor aceleración. Pero bueno, vamos con la prueba, llegamos al Pico de las Nieves con un consumo insólito, 23 kilovatios hora a los 100, muy lejos de los 28 que consigue un Ioniq. Estamos hablando de que le saca 5 kilovatios hora a los 100 al Ioniq en montaña, lógicamente porque pesa menos. El sistema, también he de decirlo, incluso en regeneración no es tan eficiente como el sistema de Hyundai, aunque lo parezca, pero tenemos una grandísima ventaja por el tema de peso. Tengo las luces apagadas para quien lo esté mirando. Esto no es el modo normal, esto cuando tienes las luces del coche apagadas, porque estaba allí gente viendo las estrellas y para no molestar. Pero para que vierais el consumo, 23, me he quedado asombrado. Y sobre todo porque tenemos menos de la mitad de batería y aún queda el estimador del coche subiendo 40 kilómetros. Al pesar poco es el coche que más kilómetros consigue subiendo, porque lógicamente tiene que gastar y usar menos energía. Ahora viene la bajada. El coche juega ya con ventaja, tiene bastante más media menos media de compensar en la bajada, porque ya tiene un consumo bastante bajo. Por lo tanto, es el primero que va a tener oportunidad de bajar de los 10 kilovatios hora que teníamos, 10,2 del primer Ioniq como récord de este canal encima de las pruebas. Que digo, lógicamente es menos peso. Ahora jugaría en desventaja, tiene menos inercia y menos peso para regenerar. El sistema tiene que ser suficientemente eficiente para ir bien. El sistema tiene con la palanca de cambios la D, que es ir bastante suelto, aunque sí que regenera un poquito el coche. Hago hincapié siempre en los coches que no van a vela realmente, que a vela significaría ir como en la N, como en punto muerto. Y este coche sí regenera muy poquito, pero regenera. Y tenemos después el nivel 1, 2 y 3, que estamos hablando de niveles de retención regenerativa. Y luego por último tenemos el modo B, que es nivel 4, ¿vale? Por lo tanto, en este coche yo lo que combinaba era nivel 3 y el nivel máximo, el nivel B y ir a vela, ¿vale? Que es lo más que jugaba, porque una vez con el B también con el pedal podemos regular la regeneración que queramos. Y en cualquiera de los modos D también podemos hacerlo. En ese aspecto bastante cómodo. De tema de regeneración de este coche, al igual que solo tenemos, entre comillas solo, porque digo que acelera y va muy bien con solo 61 kilovatios de potencia. En este caso, pues de regeneración calculo, ya que el coche no te muestra los kilovatios del motor, sino te lo pondera kilovatios a los 100 y eso engaña mucho. Pero hablamos de que estimo que esté entre 25 y 30 kilovatios de motor de regeneración. Eso rondaría, lo digo de motor porque en el marcador podremos ver 90, podremos ver 60 kilovatios hora a los 100, pero si ponderamos a potencia de motor es completamente diferente el cálculo. Así como digo, estimo 25-30 kilovatios de regeneración y eso hace que si vamos con mucha inercia, el coche no pueda detenerse sin usar los frenos. Pero si vamos normal, si no vamos en plan rally, vamos en plan normalito, bajando y anticipándonos a las curvas, podemos hacer como con cualquier coche eléctrico sin necesidad de tocar el freno. Y siempre que nos superemos los 50-60 km por hora, vamos a poder regenerar absolutamente toda la potencia sin tocar el freno. Pero sí que es cierto que en 2-3 ocasiones sí tuve que tocar el freno en alguna curva, para que lo tengáis en cuenta de que no es tan potente en regeneración, al igual que en aceleración teóricamente no lo es, que otros modelos, porque bueno, a la hora de la frenada regenerativa igualmente invita al coche a ir ligerito, pero es un coche que ir lento al tener poco peso va a beneficiar mucho si hablamos de medias y de consumos, para tenerlo en cuenta. Como veis, velocidad del tráfico, siguiendo como siempre en la bajada me pillo un coche delante. Y pues eso, es un coche chiquitito que va en curvas muy bien, hasta incluso puedes trazar curvas dentro de tu propio carril porque tiene bastante espacio por los laterales. Y estamos hablando de un coche que, como digo, en las bajadas
tienes una potencia de regeneración ligeramente limitada, pero que para el poco peso del coche, si no vas con demasiada inercia, puede incluso llegar a detenerlo prácticamente. Entonces, si lo sabemos llegar y aprendemos a llevarlo, es un coche que podemos lograr unos resultados de eficiencia también espectacularmente buenos. Aquí, como siempre, lo dejé a vela, que esta cuesta abajo es espectacular para dejar los coches a vela. Y sí que aquí se nota que el coche retiene un poquito, no bajas a 80, 90, o incluso algún coche se embala un poco más, como por ejemplo el Ioniq, que va el primera generación, que va realmente suelto. Sí que se nota que regenera un poquito y no te mantiene a tanta velocidad, pero va muy muy bien, la verdad. Y luego, llegando ya de nuevo a Las Palmas, ahora vamos a ver el consumo. Y para mí lo que me dejó frío de este coche, y frío no en el sentido más negativo, sino en el sentido positivo, de no creérmelo. Incluso estuve pensando de si, a ver, me pasó algo y reseteé, o vete a saber qué, porque teníamos un consumo final bastante inferior a lo que me esperaba en otros coches. Me refiero de las pruebas de otros coches. Pues eso, estamos llegando, ahora os lo voy a mostrar y ya veréis. No sé si a vosotros os sorprenderá tanto. Es más, os he puesto como siempre la rutita para que vierais que en la bajada incluso íbamos ligerito, en la subida no íbamos muy lento. Y realmente es un consumo que es bastante viable sacarle a este coche sin el mayor problema. Hablamos de un consumo de 8,8 kilovatios hora a los 100. Eso es sacarle casi 1,5 kilovatios al Ioniq de primera generación. 8.9, perdón, aquí lo vemos. Yo digo el 8.8 porque en la recta antes de llegar estaba justo el 8.8 y esto a la hora de terminar de dejar el coche y pararlo es cuando subió. Pero igualmente, 8.9 kilovatios hora a los 100, que lo que implica es que es menos de 9. Estamos hablando de bajar de 10 y hemos bajado de 9 con este coche. El secreto, el poco peso. Y ya habéis visto, hemos gastado prácticamente un cuarto, un poquito más de batería en hacer esto. Eso nos permitiría con este coche en montaña hacer muchísimos kilómetros. Casi igualando el protocolo WLTP en ciudad, que ronda cercanos a los 400 kilómetros de autonomía. Para un coche de solo 32 kilovatios hora es sacarle bastante jugo. Y como podéis ver, el consumo de 0,5 kilovatios instantáneos por el tema de las luces. Tenemos luces halógenas, no LED. Y de noche el consumo de la electrónica sí sube unos 100-200 vatios por ese motivo, para que lo tengáis en cuenta. Y simplemente eso, para montaña es un coche espectacular. Eso es lo que saco en conclusión de este vídeo. Pero bueno, espero que os guste y un saludo y hasta la próxima.